Hola a todos, esto es 4 a la N. Es un 4 a la N que sigue a la toma de Lima, así quisieron llamarle algunos peruanos que pretendían generar el caos en Lima particularmente. Ha corrido mucha agua bajo el puente en esta semana. Hay quienes dicen que ha sido un éxito, ¿no? Hay quienes dicen que ha sido un fracaso. Lo concreto es que sucedió de mucho menor intensidad que las protestas vandálicas de hace algunos meses, las de diciembre, después del golpe de Estado y que siguieron en enero y febrero, de mucho menor intensidad, eso es objetivo, pero bueno, no discutamos si tuvieron éxito o no. Lo que yo quiero traer a la mesa es qué está pasando con estas tomas de Lima, estas protestas, que yo creo que van mucho más allá de las protestas porque involucran bloqueos de carreteras y gravísimas violaciones a los derechos constitucionales de los ciudadanos al libre tránsito, a la libertad de trabajar, a la integridad personal, a la integridad patrimonial. Se destruyen muchos vehículos, instalaciones y demás. Entonces estamos hablando de un tema muy serio y me acompañan hoy día José Luis Gil. Él fue director de inteligencia del Ministerio del Interior. Entonces yo creo que estamos en muy buenas manos para conocer cómo es el trabajo de inteligencia desde el Ministerio del Interior, que supuestamente debe prevenir, debe identificar y debe actuar para imponer el Estado de Derecho. Y con mucho gusto me acompañan también el doctor Carlos Noda y Víctor Saavedra. Ambos me acompañaron en el gobierno regional de Ica. Carlos fue gerente general del gobierno regional de Ica y Víctor gerente administrativo del gobierno regional de Ica. Con ellos, aparte de estar muy agradecidos por la forma como me acompañaron los 4 años y algunos dirán que no, pero yo sí creo que hicimos cosas muy buenas en Ica, sobre todo de lucha contra la corrupción, ¿no? Y de mejores servicios a la ciudadanía. Con ellos hemos constituido Cívica, la Asociación Cívica del Perú, y a lo largo de esta mesa vamos a ir conversando de lo que está haciendo Cívica respecto de estos paros vandálicos. Y me adelanto, Cívica está denunciando penalmente a centenares de, yo les llamo delincuentes, ¿no? Son personas de varias nacionalidades que bloquean carreteras, agreden a la policía, incendian vehículos, ambulancias entre ellas, extorsionan a los pasajeros y a los choferes, extorsionan a los comerciantes que pretenden abrir sus puestos en los días de protesta, y si abren, saquean los establecimientos. Bueno, para mí eso es un delito muy grave, y Cívica está denunciando esos actos delincuenciales. Entonces, ese va a ser el tema. Así que muchas gracias por estar en esta mesa. Entonces, vamos por el lado, mi lado derecho. Por el lado derecho. Cuéntanos, ¿cómo ves tú, desde el punto de vista ciudadano, este asunto de las protestas, que repito, es un término que se apropia, los vándalos se apropian porque protesta es una buena palabra. Así es. Y vandalismo es una mala palabra, ¿no? Así es. ¿Cómo ves tú y el rol de Cívica en esta...? Yo creo que como ciudadano, ¿no? Una persona de a pie común, hay el derecho a la legítima protesta, ¿no? Que cualquier persona debe tener, ¿no? en un estado constitucional de derecho, democracia. Pero otra cosa ya es el tema del vandalismo, ¿no? Que hemos estado viendo anteriormente, ¿no? Y que parece que se ha querido repetir en esta oportunidad, ¿no? Y que ha sido totalmente diferente, no solamente en lo que es intensidad, que ha sido de mucho menos intensidad que las protestas anteriores, sino también en tiempo, ¿no? Yo me acuerdo que antes han tomado varios días o varias semanas para las protestas. Ahora, bueno, felizmente ha sido menos con el
el menor impacto pues económico y el comercio que ha habido en el centro de Lima. Y bueno, y Cívica yo creo que es una interesante alternativa en la que tengo el gusto de participar, porque muchas de las instituciones del Estado que están para garantizar los derechos de los otros ciudadanos que no protestamos, ¿no? O no hacemos estos actos, no tenemos a dónde acudir, ¿no? Y también nos vemos perjudicados. Por ejemplo, la gente del centro de Lima, los negocios se ven perjudicados pues, en las ventas, volumen, ¿no? en el comercio y los restaurantes, el turismo, y muchos se ven afectados. Inclusive yo también tengo cosas que hacer en el centro y a veces no puedo ir porque no sé con quién me voy a encontrar, ¿no? Entonces, muchas instituciones, como bueno, la Defensoría del Pueblo, no sabemos si vamos a recurrir, ¿no? Yo tengo una amiga, justo le comentaba sobre Cívica, y que le comentaba, pues es una iniciativa que tenemos, ¿no? para defendernos, ¿no? desde la parte de los ciudadanos. Y me parece excelente porque a mí me tocaba, ella veía temas de proyectos, iba a la Defensoría del Pueblo y pues no había nada, no había respuesta, no había nada, ¿no? Entonces yo creo que es una buena alternativa donde podemos participar todos, ¿no? que es lo más interesante. Muchas gracias. Carlos, ¿qué delitos has identificado tú como penalista de Cívica y que nos has ayudado tanto a armar los expedientes en estos bloqueos absolutamente groseros en materia de delitos penales? ¿Cómo tipifican ustedes estos delitos? Y explícanos un poco qué significa para la ciudadanía. Bueno, muchas gracias, Fernando. Buenas noches con todos, buenas noches a los miembros de la mesa. Bueno, para empezar, yo penalista no me considero. Yo más soy un abogado que es especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que es una de las vertientes que estamos analizando también en Cívica. Yo creo que hay dos cosas. Por el lado de los derechos humanos hay una afectación, ¿no? De estas personas, no que protestan, protestar es un derecho, así es, reconocido por los tratados y por la Constitución peruana, y es universal. El problema es cuando tú vas más allá de ese derecho a la protesta y afectas gravemente los derechos de los demás, los vacías de contenido. Por ejemplo, la libertad de tránsito, que es uno de los ejemplos, digamos, más claros. Yo bloqueo la carretera y no dejo pasar sitio, una mina, por ejemplo, sitio, una población. Le corto el agua, no dejo pasar ambulancias. Eso es una muy grave afectación a los derechos humanos. Pero también es un delito, como tú bien has señalado. Los dos delitos más claros que se me vienen a la cabeza y que ya hemos visto en varios casos a nivel nacional son la extorsión y el entorpecimiento del funcionamiento de los servicios públicos, ¿no? Ambos tipificados, uno por el artículo 200, si mal no recuerdo, del Código Penal, y el otro por el 282, 83, no lo recuerdo bien ahora, no lo tengo en la cabeza, pero son básicamente esos dos delitos. ¿Por qué? Porque con la finalidad de obtener un fin indebido, una ventaja indebida, yo te coacto, te aprisiono de alguna manera, coacto tu libertad para lograr mis finalidades impropias. Eso, por ejemplo, es extorsión. Y en el caso del entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, una vía de comunicación o un aeropuerto o un puerto, como también hemos visto un caso en Cívica. Oye, si yo te entorpezco la entrada y salida del puerto a las personas y a la carga, eso es una gravísima afectación al funcionamiento de ese servicio público de transporte de carga. José Luis, ¿por qué pasan estas cosas si hay una Constitución, hay un Estado, hay un Ministerio del Interior, hay una policía, hay una Defensoría del Pueblo, hay unos fiscales y jueces, hay hasta cárceles, ¿no? ¿Por qué pasa esto en nuestro país y el Estado peruano no es capaz de defendernos como ciudadanos? Sí, bueno, buenas noches, Fernando, y buenas noches a los amigos de la mesa. Primero, para decir de que estas marchas es la forma más cruel de presionar al gobierno, estrangulando al ciudadano, ¿no? Es una forma tremenda. Y esto ha evolucionado, o sea, no es la marcha de hace 30, 40 años, no son estas protestas que eran muy focalizadas en las capitales, sino que podemos comprobar que en los últimos 30 años esto ha ido evolucionando, ha ido creciendo, ha ido tomando otras formas, y hoy estamos en la, entre comillas, cúspide
de este tipo de hechos, como decía el doctor, en la que ya se ha instalado y se ha esparcido un espíritu extorsivo permanente. No solamente para extorsionar a los gobiernos, no solamente para extorsionar a los ciudadanos, sino también a las empresas, ¿no? Nosotros en el año 2019, yo estaba director general de inteligencia, ayudamos a una operación contra los llamados chabelos, este grupo de abogados que enseñaba a extorsionar a la población y que hoy tienen sendos procesos porque les decían a los pobladores de las Bambas pues que les habían pagado una miseria, dándoles una narrativa perversa contra las mineras. Yo creo que el Estado hace sus esfuerzos porque en este momento el Estado peruano tiene a su cargo de manera oficial, de manera presupuestada, 10 amenazas, las 10 amenazas más graves al Perú. Entre ellas está el terrorismo, el narcotráfico, están los conflictos sociales, ¿no? Y entonces el sistema de inteligencia tiene que concentrarse en estas 10 actividades, una más grave que otra. Los actos de terrorismo en el Brain, los actos del narcotráfico, la manera como la corrupción está creciendo. Esto no es justificación para decir que el Estado no hace, pero sí se ha hecho, se ha tratado de hacer a través de la historia en los últimos 30 años la actividad de la inteligencia, que también ha evolucionado casi a la par de la criminalidad, porque ha tenido que hacerlo, ¿no? Ha tenido que hacerlo, ha tenido logros, por ejemplo, en terrorismo, por ejemplo, en narcotráfico, claro, y en otras más. Creo que ha habido una etapa oscura en la etapa de Pedro Castillo, en la que se relativizó la fuerza pública, se relativizó no solamente con órdenes internas, no solamente prohibiéndoles que usen armas, ¿no? que incumplan con la ley, sino que además promoviendo como una contraparte inédita, promoviendo ellos mismos desde el gobierno la propia protesta violenta, ¿no? Víctor, ¿y qué instituciones del Estado debieron haber actuado? Yo tengo pues muy presente el bloqueo de diciembre de Ica, de diciembre del 2020. En diciembre del 2020 se comunicó, ¿no?, la noticia a nivel mundial de una protesta, un paro agrario, así se llamó. Bueno, yo soy empresario agrario de Ica, y a mí no me pueden convencer de que se trataba de un paro agrario. Fue un paro absolutamente ideologizado, político, porque nosotros teníamos, por supuesto, contacto con los trabajadores y los trabajadores masivamente querían ir a trabajar, pero no pudieron ir a trabajar por los bloqueos de Barrio Chino, Expansión Urbana, El Álamo y Santiago. Barrio Chino creo que no se ha plegado a las protestas de esta vez, entiendo, ¿no? Porque afectaban sus actividades económicas. Teóricamente, ¿qué instituciones del Estado tendrían que haber actuado para defender a la ciudadanía del vandalismo? Claro. Bueno, en principio nuestras fuerzas tutelares, ¿no? Por ejemplo, la Policía Nacional del Perú, a la que yo le tengo mucho cariño, tengo muchos amigos en la policía, pero a veces siento que no los dejan actuar, no les dan las herramientas necesarias para protegerse, ¿no? Tanto a nivel también de material, que cada vez están mejores, pero también el marco jurídico, la protección legal que deberían tener, ¿no? Bueno, obviamente también el Ministerio del Interior, de quien depende, ¿no? Y bueno, nada, la Defensoría del Pueblo, que también debería velar por no solamente por los derechos de los vándalos, sino también por los derechos de los empresarios, ¿no? Que al fin y al cabo son los que generan la actividad económica, son los que generan riqueza. Y de los trabajadores. Y los trabajadores, por supuesto, que quieren trabajar y quieren ganarse pues su salario, su sueldo, pues honestamente, ¿no? En principio son ellos, ¿no? Bueno, y las otras entidades del Estado que son competentes, ¿no? Que no cumplen con su labor, efectivamente, pues, ¿no? Carlos, bueno, Cívica ha formulado denuncias, ¿no? 6, 7, 8, no recuerdo. Sí. Y yo nunca en mi vida había participado en una denuncia penal y bueno, a las circunstancias me obligan a participar en este tipo de denuncias. Pero, ¿cómo ves la respuesta de Fiscalía, de las instituciones que tendrían que estar atendiendo nuestras denuncias? Bueno, el Ministerio Público, ¿no? Es el titular de la acción penal. Yo para empezar yo creo firmemente que
el Ministerio Público debería intervenir de oficio en estos casos, es su Obvio, trabajo. claro. Ellos son los defensores de la legalidad y deberían perseguir el delito. Ante un delito flagrante, por ejemplo, un bloqueo violento de vías, debería actuar de inmediato. La policía captura, identifica a las personas que son los autores mediatos y los autores intelectuales de estas cuestiones, pues debería actuar de oficio, formular las denuncias. Creo que lo ha hecho en el último caso de Ica, ¿no? En el ataque al peaje, sí, me parece. Pero así debería ser siempre, ¿no? En el corredor minero, por ejemplo, ello no ha sucedido. Y ahí voy a tu pregunta. Lo que yo noto es que el Ministerio Público siempre alega y el Poder Judicial, no ambos, pero en este caso estamos hablando del Ministerio Público, alega una sobrecarga procesal, una sobrecarga de casos, ¿no? De trabajo. Y puede ser cierto, ¿no? Parcialmente, pero muchas veces esta sobrecarga se crea por ir persiguiendo molino de viento. O sea, persiguen, no hay una buena selección, digamos, de casos. Persiguen cualquier cosa. Mientras estos casos, lo que yo noto, por ejemplo, a pesar que tenemos todas las pruebas de que ha habido un entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, por ejemplo, el bloqueo del puerto, o el bloqueo del corredor minero, para poner dos ejemplos claros en dos partes diferentes del país. Al puerto de Pisco. Exacto, sí, al puerto de Pisco. Y lo que yo veo ahí es, oye, no hay una reacción, digamos, rápida, ¿no? Del Estado, diligente, no hay una proactividad, no hay un comprarse, digamos, el caso en el buen sentido de la palabra, de yo soy el titular de la acción penal, voy a perseguir el caso, me intereso en esto, quiero que no se vuelva a repetir, sobre todo, ¿no? No solamente la punición por la punición, sino es corregir esa clase de, hacer un poco de pedagogía, ¿no? Ciudadana. Y esto de alguna manera sirve, ¿no? No es tanto la condena por la condena, sino, bueno, se tiene que hacer, como alguna vez te comentaba, en realidad la justicia aristotélica, ¿no? Que darle a cada quien lo que le corresponde. Por eso viene la retribución, que es la punición. Pero también es, oye, no lo vuelvas a cometer, que otras personas no incurran en esta clase de cosas. Nadie quiere que una persona vaya presa. Yo creo que lo que queremos todos es vivir en paz y armonía y respetando nuestros derechos. El derecho a la protesta, reitero, existe. Y es un derecho reconocido y está muy bien. Pero lo que no está reconocido es la violencia en la protesta. Ha salido ahora el argumento, que creo que José Luis lo ha manifestado, que no existe derecho a la protesta, ¿no? Sino derecho a manifestarse públicamente y de manera pacífica y sin armas, que dice la ley, ¿no es cierto? Es diferente, claro. Porque derecho a la protesta uno se acerca al bloqueo, ¿no? Claro. Porque uno dice, estoy protestando, claro, no estoy bloqueando. La manifestación pública es esa, puedes protestar como en silencio también puedes protestar. Claro, ¿no? Así es. Entonces, yo quería mencionarte que en general este tipo de protestas, ¿no? Tienen varias motivaciones. Tienen motivaciones algunas ideológico-políticas, otras tienen motivaciones económicas, por ejemplo, ¿no? En la zona de Arequipa, por ejemplo, ¿no? Cuando se bloquean unas minas, al final la inteligencia dice, oye, aquí hay hasta cebolleros metidos. Claro. Porque sus intereses económicos podrían estar afectados. Entonces también hay esto. Hay motivaciones sociales, hay grupos que sencillamente no pasan a la otra población y si el agua va a pasar por tu lado para alimentar a tu mina, entonces yo no quiero que pases. Otro tipo de motivaciones. Y también hay motivaciones criminales, ¿no? O sea, aquellas que tienen esta necesidad criminal de hacer daño por alguna razón. Y cuando, ¿qué es lo peor? Cuando estas 4 o 5 motivaciones se unen en una sola protesta. Y entonces tienes un zafarrancho. Un zafarrancho tremendo porque incluso para la policía, para la fuerza del orden y el propio Ministerio Público es complicado, ¿no? Claro. Está muy bien. Bueno, vamos a hacer un alto y seguimos con esta tertulia tan interesante. Seguimos. Víctor, en el 2015, 2018, que es cuando nosotros estuvimos en Ica, no hubo un solo bloqueo en carreteras en Ica. Así es. Y lo tengo que decir con absoluta franqueza, nosotros no tuvimos nada que ver en el tema,
¿no? Eso fue mérito de la policía, lo tengo que decir, porque mucha gente atribuye a nosotros, al gobierno regional, el mérito de la paz en esos 4 años. Sin embargo, sí reconozco, modestia aparte, un mérito, que fue respetar a la policía y respaldarla. Nosotros nos comunicamos todos los meses sistemáticamente con la policía de Ica y todos los meses, literalmente, en el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, nos juntábamos con la policía, fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo, más algunas direcciones regionales, y lo único que hemos hecho es motivarlos, agradecerles y pedirles pues su intervención. Y sucedió lo inimaginable, ¿no? En Ica hay 2 bloqueos recurrentes, que son la protesta de los algodoneros en San Clemente y en Chincha, por precio, quieren que el Estado les pague cuando baje el precio, y bloqueaban carreteras, y la protesta de los mineros de Chogán en Marcona, que todos los años la misma historia, el pliego, la negociación, por supuesto rompían el trato y bloqueaban, ¿no? Aparte de las protestas por las inversiones, sobre todo construcción civil, era muy violento en el Perú y en Ica en particular. Pero repito, no hubieron bloqueos, hubieron protestas, pero ninguna llegó a bloquear, y yo me siento pues muy agradecido a la policía, ¿no? Eso ya no está pasando. Ahora resulta que a la policía la masacran, y yo veo que ni siquiera la institución policial defiende a los policías, José Luis. En las denuncias nuestras hay un capítulo de los agraviados, ¿no? Y siempre figuran, por supuesto, transportistas con vehículos incendiados, hospitales con ambulancias incendiadas, empresas con oficinas saqueadas, y policías heridos, agredidos, pero vilmente por la turba, ¿no? Y resulta que hacemos la denuncia, los tiempos fiscales son muy lentos, y cuando la Fiscalía pide pruebas a la policía para que sustenten las lesiones de sus efectivos, no responden. Por supuesto, son otros efectivos los que están ahora en el cargo, ellos no vivieron el drama de las agresiones y tendrán otras cosas que hacer, ¿no? Lo dejan pasar. Entonces, eso. Sí, bueno, yo me quedo con que la policía es muy profesional, pero si no le dan las herramientas, no le dan el respaldo político, no le dan otros material y otros insumos, pues no va a poder hacer su trabajo. Ahora también yo creo que, antes creo con los gobiernos sucesivos que han habido hasta hace unos, no sé, 4 o 5 años, había un acuerdo, creo, de todos de ir por el mismo camino, ¿no? Y generar más riqueza, acortar las brechas de desigualdad y todo lo demás, pero no sé en qué momento se ha cortado esto y ya bueno, ha aparecido gente que vino con otras ideas. Claro. Hay responsables, yo lo voy a decir con absoluta honestidad, y hay responsables políticos de la relativización de la policía. Claro. Hay responsables políticos, los exministros, básicamente ministros ligados a la corriente ideológica progresista, ¿verdad?, que ataron a la policía. Así es. Que se bajaban 15, 20, 30 generales. ¿Qué han hecho? Eso pasó pues con Sagasti, ¿no? Desde Basombrío. Basombrío, Rubén Vargas, todas estas personas que creen que son expertos en seguridad, lo primero que han hecho es descabezar a la policía. ¿Y qué se han generado? Que todos estos generales, que no han probado ninguno delito ya, salvo los últimos 5, que es por el pago para ascender, son generaciones de generales maduros, de generales ya con experiencia, que pueden ir a una región, tener una conversación alturada con los presidentes de región y actuar con madurez, con peso, con solvencia. Los generales de hoy son muy jóvenes, porque los han hecho ascender casi a la mala. El problema es que no todos los gobernadores, hay gobernadores regionales y gobernadores regionales, hay gobernadores regionales que están del lado del vandalismo también, ¿no? Por eso, entonces, esta relativización de muchos años de la policía, y discúlpeme que te haya cortado, sumado a a lo que hicieron en los últimos 2 años,
Mira, el general Tiburcio Orbeso, que es un miembro del GEIN, que fue director de la policía en el gobierno de Pedro Castillo, se plantó bien. Se plantó y le mandó un mensaje bien claro a Aníbal Torres, le dijo, o sea, acá usted no me toca la policía. Y no duró mucho, claro. Sencillamente lo volaron. ¿Por qué? Porque el talante de estos gobiernos autoritarios es un talante de relativización. ¿Por qué? Porque su proyecto es otro, crear una fuerza paralela. Por eso hablaban con los ronderos, por eso estaban organizando a todos estos grupos que hay en las ciudades. Es un tema muy complejo, más que complejo es con muchos detalles, ¿no? Los ronderos, los licenciados, ¿recuerdan ustedes cómo han comenzado a construir? Claro. Y todo eso tiene una lógica, construir una fuerza paralela. Para eso tiene que relativizar. O sea, Venezuela. Ese camino estaba. Claro. Venezuela, Cuba. Claro. Por eso que de alguna forma se encuentra una explicación con esta relativización, con esta responsabilidad de los políticos y también de la policía, porque no hemos sido capaces de generar más líderes. Un policía tiene que ser un líder. Claro. Me parece interesante que haya salido esta norma, ¿no? Que creo que da una estabilidad al comandante general de la policía de 2 años, también para que no sea pues removido, ¿no? Como sucedía antes, ¿no? Sí, pero no es letra escrita en piedra, porque claro, si el director comete un delito tiene que ir. Claro, definitivamente. Tiene que haber también una posición de la política peruana. Le da cierta estabilidad, sí, efectivamente. Claro. Yo a ese respecto tengo una idea que la vengo repitiendo, que tiene que ver con los servicios altamente especializados. La seguridad es uno de ellos, ¿no es cierto? La justicia, por supuesto, pero así como la salud, la educación y el agua potable. Son servicios altamente sofisticados, especializados y que tienen que estar en manos profesionales, no pueden estar en manos de políticos, y peor aún de políticos corruptos o ineptos, en el mejor de los casos, ¿no? Y yo creo que con la policía pasó eso, se politizó. Bueno, el Ministerio del Interior, por definición, es un ministerio que lo ocupa un político, ¿no es verdad? Se designa, sí. Pero ¿cómo autonomizar la seguridad? Como yo siempre pregunto en esta mesa, ¿cómo autonomizar la salud? ¿Cómo se autonomizó el Banco Central de Reserva? Yo siempre saco esto a colación, porque el Banco Central de Reserva tiene por función, así como la policía, la seguridad y la prevención, el Banco Central tiene la función de la estabilidad cambiaria y sobre todo inflacionaria. Y no lo lograba antes de que sea autónomo, ¿no? El Banco Central de Reserva ha sido, antes de su autonomía, una institución politizada y por ende corrupta y por ende inepta, ¿no? La inflación en el Perú se desbocó. ¿Por qué? Porque el Banco Central no era autónoma. Entonces, te pregunto, Carlos, ¿cómo se crean organismos autónomos? Y después, José Luis, ¿Ah? Bueno, ahí lo que tú estás, digamos, refraseando es la vieja idea de las islas de eficiencia, ¿no? Bueno. Así nacieron Indecopi, ¿no? La SBS, la autonomía del Banco Central, que es un pilar esencial en la economía peruana. Sí. Cierto. ¿Cómo se hace? Ya, pero ¿estás de acuerdo que es una función especializada la seguridad? Sí. ¿No? Y no debió haber jamás ocurrido lo que ocurrió, que vino un ministro político y se hace lo que quiere, se tira a un montón de generales y descabeza a la policía. La afecta generacionalmente. Es que eso tiene raíces mucho más profundas, ¿no? Eso yo creo que es parte de lo que siempre digo, que es la precariedad institucional del Estado peruano, ¿no? Es un Estado débil, precario, siempre en construcción, con estos problemas, ¿no? No tiene una burocracia bien definida, bien formada. Ya, pero mira cómo, perdón la interrupción, pero mira cómo la autonomía sí institucionaliza. ¿Por qué la institución que se llama Banco Central de Reserva no la tocan los congresistas con sus amigas y sus hijos y sus parientes y sus familiares? Bueno, no. Es que ahí hay varias cosas, ¿no? Ahí hay liderazgos, hay altamente meritocrático, ¿no? Claro, muy meritocrático. Ya, pero ¿por qué no replicar ese modelo en la seguridad? ¿Por qué? Creo yo, y si me permite. Sí. Es que no hay la costumbre de hacer un ejercicio filosófico de lo que es la policía para la ciudadanía. El día que todos, civiles y policías, entendamos
que el centro de todo lo que es el sector interior es el servicio al ciudadano, todos vamos a ir, como las empresas, claro, ¿no es cierto? Para una empresa el centro son las operaciones, claro, no son la dirección de logística, no son los órganos externos. Entonces, por ejemplo, las superintendencias de migraciones, ¿no? La policía para sus operaciones necesita información. Usted no se imagina el trámite que hay que hacer para poder tener esa información. Cuando todos hagamos ese ejercicio filosófico de que el servicio al ciudadano es por encima de todas las cosas, la seguridad del ciudadano, creo que ese día vamos a comenzar a cambiar y a decir, si soy director general, nos concentramos en las investigaciones y nos olvidamos de las actividades administrativas. Si soy ministro del Interior, nos olvidamos en priorizar cosas que no tienen nada que ver con la seguridad. Entonces, ese ejercicio filosófico no se hace, ¿no? No hay esta actitud que yo creo que va a ayudar, ¿no? Para mí era evidente que el Estado está para servir al ciudadano. Yo creo que ese es un cacareo que hueco, ¿no? Hueco porque claramente el Estado no piensa en el ciudadano, en términos generales, con algunas excepciones muy notables, ¿no? Pero digamos la corrupción en salud y la corrupción en seguridad es pues corrupción, eso no es servicio al ciudadano. Pero llevándolo al punto más técnico, más que este cacareo como tú le llamas, es que entender que el centro de las operaciones del sector interior, el centro es la policía. El centro no puede ser otras entidades dentro del ministerio, la dirección de análisis de lo que sea. El centro de las operaciones, como alguna empresa privada, ¿no? Por eso, en empresas privadas y en instituciones eficientes tipo BCR hay indicadores, ¿no? Y en el caso de seguridad, estoy seguro, además, yo vi cuántos indicadores maneja la policía y es extraordinario, Claro. Por tipo de delito, por edades, por sexo, todo muy bien, o sea, la policía es experta. Conceptualmente está bien, sí. Entonces, indicadores hay. Y claramente, si el tipo de cambio se dispara en el Perú o la inflación se desboca, Julio Velarde y el directorio son responsables. Y todo el Perú sería testigo del desmanejo macroeconómico. Bueno, hoy día todo el Perú está siendo testigo del desborde de la delincuencia y la inseguridad ciudadana, ¿no? Y los indicadores juegan en contra de la institución que debe velar por la seguridad. Sin embargo, el no ser autónoma casi les permite vegetar, ¿no? en este mundo que se va deteriorando. Un papel lamentable ha sido el tema de la sobreposición de la ciencia jurídica sobre la ciencia policial. Claro. No se ha respetado que tenemos 100 años de experiencia y ahora los fiscales quieren romper las puertas, revisan a los detenidos, queriendo cumplir una tarea que le corresponde a la policía. Entonces al final el policía te dice, bueno, como usted dirige, dígame dónde voy, ¿no? Sí, y pues. entonces él le manda un oficio y de repente no le responde y entonces estamos en ese juego. Claro. Cuando tengo dos temas puntuales. En estado de emergencia, por ejemplo, en el tiempo del COVID, como estábamos en estado de emergencia, las operaciones policiales fueron absolutamente eficaces, sin el yugo de tener al fiscal encima. Y no tenemos una sola denuncia de abuso de autoridad de la Policía Nacional. Entonces necesitamos dar un paso diferente en ese campo. Y creo que viene el tema, ¿no?, de la precarización del empleo público, ¿no?, y también de la función fiscal y judicial. Sí. ¿No? Se ha descuidado mucho, ¿no? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, antes estaba Servir, que todavía existe, pero ya no tiene ese empuje que tenía antes, ¿no? Sí. Las normas que trataban de formar una burocracia eficiente, ¿no?, un empleo público. Dicho sea de paso, al mejores gobierno condiciones. regional de Ica, en nuestra gestión, Servir fue muy importante para Sí, mejorar claro. los servicios de Claro, salud, sobre claro. todo, pero es increíble que a Servir lo estén Sí, así es. menospreciando. Bueno, es como, por ejemplo, ustedes recuerdan el laboratorio de criminalística de la PIP, Sí, de la policía, muy bien. Claro. Y ahora hay 4 gatos porque el Ministerio Público se ha construido su propio laboratorio de criminalística con toda la tecnología. Entonces pídale a la policía, a la fiscalía, una pericia, demoran 500 años. Entonces, esas cosas, este enajenamiento de las instituciones. El perfil profesional La de los policía, fiscales también. El policía ha demostrado profesionalismo en los casos más importantes, que es terrorismo, narcotráfico. Es hora de darles la oportunidad
¿no es cierto?, de que nos ayuden. Yo mismo provengo de una generación de hombres de inteligencia, no he sido director general de inteligencia y sabemos lo que tenemos que hacer en inteligencia. Muchos lo están haciendo hoy, ¿no? Bueno, yo doy fe de ello. Yo no sabía de inteligencia, ahora sé así, y gracias a la policía, ¿no? En Ica, Mina Justa estaba en la misma fase que Tía María, en Arequipa, ¿no? Y los mismos antimineros de Tía María venían a Marcona para que aborte el proyecto de Mina Justa, ¿no? Y fue, una vez más, la policía brillante, sin disparar un solo tiro, sin ningún herido y menos ningún muerto, identificó a los cabecillas, a la gente que... y les advirtió, ¿no?, que si eran detectados lanzando piedras o alterando el orden público, iban a ser sancionados. Cosas tan sencillas como esas, ¿no? Hubieron invasiones, sí hubieron invasiones en Ica, pero la policía actuó inmediatamente. En construcción civil, que por supuesto venía el típico chantaje a los contratistas, policía, no nos dejan hacer el embarcadero pesquero de Marcona, por decir el estadio de Pisco, un montón de obras pequeñas que nosotros queríamos hacer y lo frustraban los vándalos, ¿no? Y siempre la policía respondió estupendamente bien, sin heridos, sin bajas y con la ley. Y con mucha inteligencia. Sí, fíjate, hay dos diferencias, si me permiten, entre la inteligencia militar y la inteligencia policial. La inteligencia militar neutraliza su objetivo, punto, ya está. La inteligencia policial tiene 4 tareas. Preserva la prueba, identifica al delincuente, establece su nivel organizativo y establece su responsabilidad individual. O sea, el hombre que te hace inteligencia está pensando en esas 4 cosas. ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la evidencia? ¿Quién es el sujeto? Entonces, por eso es que genera un nivel muy importante de... Mis respetos a los expertos en inteligencia, porque realmente nos permitieron hacer muchas cosas en Ica de manera brillante y sin violencia, ¿no? Es muy interesante. Por eso a mí me duele ver a la policía maltratada, humillada, menospreciada, ¿no? Y sobre todo denunciada. Tenemos un minutito, Carlos, y después seguimos, pero aquí se trata de ser constructivos, ¿no? Y yo creo que Fiscalía, ¿no? Fiscalía, que es esta institución tan importante en toda democracia, tiene sus falencias, ¿no? Sí. Yo estoy realmente muy complacido de tener una fiscal de la nación como la que tenemos actualmente, pero tenemos que ser francos, a nivel de fiscales provinciales nosotros estamos teniendo una serie de problemas. Yo noto que hay fiscales que están a favor del vandalismo. Esa es mi conclusión franca y dramática, porque nos cuesta trabajo, yo participo en las audiencias y insisten. ¿Ha habido violencia?, me pregunta la fiscal, en este caso mujer en Pisco, ¿no? Han bloqueado la carretera, doctora. Pero ha habido violencia, o sea, como si el bloqueo de carretera no fuese violencia, claro, ¿no? Y insistía, pero ha habido bala, no ha habido bala. Pero entonces no ha habido violencia. Doctora, ha habido bloqueo de carretera, ¿no? Entonces, bueno, así está la Fiscalía, ¿no? Defendiendo lo indefendible. Y también, cuéntanos, Carlos, de los archivamientos y las actitudes pro vandalismo, ¿no?, de parte de algunos fiscales. Claro, es que, Fernando, ese es el problema, ¿no? El Ministerio Público muchas veces no cumple su función, ya sea por exceso o por defecto. Acusa por acusar, ¿no? A eso se le llama ir a cazar pajaritos con perdigones. Como nuestras acusaciones. Claro, o sea, cosas, o por ejemplo, en ese caso de los molinos que mencionabas, creo que hubo una denuncia por abuso de autoridad, si mal no recuerdo. Sí. Si bien se archivó, se abrió una investigación preliminar, etcétera, sí, cuando eso era para un rechazo liminar. Claro. Era un caso clarísimo. Claro. Y hay gente que denuncia por denunciar, ¿no? Hay una industria de la denuncia. Sí. Y hay también la defensa de los legítimos intereses, casos flagrantes, por ejemplo, un bloqueo de carreteras. Tú no puedes decir que no ha habido el bloqueo. Claro. Es evidente que claro, sí lo hubo, es evidente que hubo violencia, sí, pero el Ministerio Público no lo hace. ¿Por qué?
porque ese fiscal que no lo hace no recibe ninguna sanción de ningún tipo, funcional, civil, que es lo que debería suceder. A esa persona deberían inhabilitarla para la función. Claro. La fiscalía, así como hay fiscales estupendos, valientes, objetivos, profesionales, justos, hay de los otros, hay de los otros. Y yo sí creo que hay algunas denuncias, incluso de la fiscalía, contra los que denunciamos el vandalismo y contra los policías, ¿no? La policía, yo la noto maniatada por temor a denuncias, cuando el desbloqueo claramente tiene que ser una acción represiva, pues uno no puede ir con guantes blancos a sacar, uno tiene que reprimir a los que han puesto piedras y están quemando llantas e impidiendo el tránsito, ¿no? Pero no hay comunicación entre... Tiene que haber, pero ¿cómo les va en la comunicación entre policía o Ministerio del Interior y Fiscalía? Sí, hay una comunicación formal, ¿no? Formal, la policía tampoco quiere ganarse problemas con el Ministerio Público. Hay muchos choques abajo, ¿no? En la base. Claro. Hay muchos choques porque los fiscales algunos creen que son policías, ¿no? Y entonces les dan órdenes, y entonces eso retrasa las actividades, ¿no? Entonces yo creo que no debe haber una sobreposición de estas ciencias. Hay que respetar estos 100 años de historia y de experiencia de la policía, como respetamos lo jurídico. Hay que cambiar una norma y eso va a resolver el problema. Hay que darle la oportunidad a la policía de desarrollar. Su laboratorio de criminalística debería ser el más poderoso de Sudamérica. Y no puede ser que ahora esté yéndose a otro lado, pero en fin, ¿no? Yo creo que es un tema pendiente. De acuerdo. Vamos a hacer un corte y seguimos con la última ronda. Muchas gracias. Última ronda de esta mesa tan ilustrativa, tan entretenida, la verdad, y tan importante. ¿Cómo salimos de esta? Porque el Estado no está defendiendo a los ciudadanos, ¿no? Ni siquiera a algunos efectivos policiales, como me consta. ¿Qué se plantearía para salir de este entrampamiento? Bueno, en principio lo que estamos viendo, tratando de hacer con Cívica, ¿no? La participación ciudadana. Y por parte del Estado, bueno, todos sabemos que presupuesto hay, dinero hay. Yo me acuerdo cuando era pequeño siempre escuchaba, no hay plata, pero ahora hay plata, pero no se ejecuta, ¿no? Entonces, fuera el tema también presupuestal, darle pues este apoyo político, ¿no? A la policía y a los órganos tutelares, ¿no? Y bueno, ¿por qué no también ver el funcionamiento del Ministerio Público, como lo comentaba Carlos, ¿no? Que está, sí. Bueno, muchas falencias. Cívica existe porque el Estado no existe, ¿no? Hay que ser francos en ese aspecto. Si el Estado actuara defendiendo los derechos de la ciudadanía, Cívica no tendría razón de existir. Claro. Pero resulta que no actuó. Digamos, potenciamos Cívica porque en el diciembre del 2020 el paro fue muy violento en Ica y se trasladó a Trujillo, a Virú, ¿no? Fue este paro agrario, entre comillas, nada de paro, nada de agrario, fue un vandalismo absolutamente político, ideologizado, donde destrozaron muchas propiedades, unidades de transporte, y murió gente, ¿no? En Trujillo se ahogaron unos pobres pasajeros que tuvieron que evitar el pase del bloqueo, y se cayeron al canal de Chavimochic. Otro fue agredido, incendiado su camión y hubieron muertos, ¿no? Y pasó lo que pasó, todo el mundo dio cuenta, se derogó la ley de promoción agraria, la ley que más formalizó en el Perú, puro ruido, ¿no? Y de repente pasaban las semanas y no pasaba nada. Ahí estaban los muertos, ahí estaban las destrucciones, ahí estaba el caos y ninguna respuesta de nadie, ni Defensoría del Pueblo, ni Ministerio Público, ni Ministerio de Agricultura, por último, nada, no pasó nada, ¿no? Y por eso Cívica apareció en el ambiente y hicimos el trabajo de inteligencia de acopiar pruebas
y se formuló la denuncia con cientos de vándalos identificados, pero yo nunca había visto las pruebas tan contundentes que obtuvimos, desde videos de personas identificadas lanzando piedras a vehículos con niños adentro, gente incendiando ambulancias, mensajes de WhatsApp ordenando a los vándalos ir a tal sitio y a masacrar a la policía porque estaba desarmada. Ese tipo de pruebas grotescas de delitos, pero ninguna respuesta del Estado, ¿no? Eso pasó en diciembre del 2020 y, en fin, todos los bloqueos pasan sin ningún tipo de respuesta del Ministerio Público, que es lo que yo pensé que iba a accionar, ¿no? Ahí la gente tuvo que organizarse, por ejemplo, eran días de traslado, por ejemplo, de Arequipa, de Tacna a Lima, claro, o viceversa. La misma población tuvo que organizarse para hacer, ¿no?, tratar de pasar los bloqueos y hacer una ruta, ¿no? Porque era increíble con el riesgo que tenían, sobre todo, bueno, las mujeres y niños, ¿no?, en esa travesía. Pero Carlos, entonces cuéntanos de Cívica. Sí. ¿Cómo debemos hacer mientras el Estado se organiza? ¿Cómo debemos hacer como ciudadanos que tengamos pruebas de personas que violentan nuestros derechos constitucionales a libre tránsito, libertad de trabajo, integridad personal? ¿Cómo actúa Cívica? Bueno, Cívica es una defensoría ciudadana, ¿no? Define los derechos de los ciudadanos, porque la libertad de tránsito es un derecho fundamental. ¿Cuál creo yo que es la ventaja, digamos, esencial, no principal de Cívica? Cívica no se cansa en el momento de defender. ¿Y a qué me refiero con eso? Significa que nosotros, si perdemos en primera instancia, por ejemplo, en un habeas corpus defendiendo la libertad de tránsito, vamos a apelar. Y si perdemos esa apelación, vamos a recurrir en agravio. Y si perdemos ese agravio, pues vamos a ir a la jurisdicción supranacional, ya sea en el sistema interamericano o en el sistema universal de Naciones Unidas, pero lo vamos a hacer. Pero para eso necesitamos pruebas. ¿Cuáles son esas pruebas? Algún tipo de fotografía, estos discursos incendiarios que muchas veces se dan en las radios locales, estos famosos grupos de WhatsApp o de Facebook o alguna publicación en Twitter, algo, pero algo real, algo tangible, ¿no? Porque tampoco no se trata de denunciar por denunciar. No, Cívica no hace eso. Pero Cívica, vuelvo a repetir, no se cansa, va a estar detrás, va a seguir los casos, las denuncias penales, a pesar de que el Ministerio Público no quiere actuar, vamos a estar detrás, vamos a llamar, vamos a presentar escritos, es lo que estamos haciendo actualmente. Y vamos a exigir las responsabilidades. Creo que eso es lo fundamental. Muy interesante. José Luis, Cívica no se cansa. Yo creo que el Estado se cansa, o está cansado, ¿no? Está cansado porque no denuncia, ¿no? Y cuando denuncia se cansa. A la primera de archivamiento o requerimiento de información de parte de la Fiscalía, que es intensa la actividad del denunciante en los momentos previos porque piden más pruebas y hay que responder rápidamente, yo he llegado a la conclusión de que el Estado se cansa, ¿no? Y como bien dice Carlos, Cívica no se cansa. Y se cansa porque seguramente ya no están los funcionarios. Esta altísima rotación que comentabas en la sobremesa es perniciosa para el Estado peruano. Entonces, los oficiales que están en las comisarías de Ica no son los mismos que fueron agredidos o cuyos compañeros fueron agredidos en diciembre pasado, en enero pasado. Entonces, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Sí. ¿Cómo hacer para que el Estado no se canse? Sí, lo primero que tengo que decir es que estos 3 últimos años, 5 últimos años, hay un fenómeno en el país muy interesante: las iniciativas ciudadanas. No son partidos políticos y no son Estado, pero son iniciativas ciudadanas. Claro, sí, ustedes son una iniciativa. ¿Recuerdas tú, cómo se llama? Reacción a Perú, sí, que hicimos con un grupo, claro, para ir a las marchas. Ahora yo también tengo a Libercracia y la ciudadanía quiere hacer, sí, y es quienes van a empujar al Estado. Pero yo creo que para resolver esto tengo algunos puntos para poder compartir. Adelante. Creo que hay que romper la cadena de impunidad, y hay que romperla de manera sostenida y radical, desde lo más pequeño hasta lo más grande. En segundo lugar, hay que cambiar la norma que ayude a la policía a tener
es la autoridad en la investigación para agilizar todos estos procesos, para que no tengamos a un fiscal lleno de carpetas fiscales teniendo 500 policías que podrían hacer cada uno de ellos una investigación. Lo otro es que el gobierno tiene que dar un shock de inversiones en inteligencia. Si la historia del Perú en los últimos 30 años ha demostrado que la herramienta de la inteligencia bien utilizada ha sido eficaz en la lucha contra estos procesos criminales, pues hay que apostar en eso. ¿Por qué apostamos en algo que ha fracasado? Al contrario, es algo que ha triunfado. Y por último, el respaldo ciudadano y el respaldo político. La gente que aplaudía a los policías en los días del COVID es uno, bonito, a un presidente, a un primer ministro o a un director general apoyando a su policía ayuda, y ayuda mucho, realmente, ¿no? Claro. Víctor, ir cerrando, ¿cómo salimos de esta? Te reitero la pregunta, creo que ya has ido avanzando. Pero... Sí, bueno, también mucho cambio de actitud, ¿no? Creo que entre la pandemia y la crisis política que tenemos, creo que nos sentimos un poco crispados los peruanos, ¿no? Ese día a día también un poco con desgano, ¿no? Sí. Entonces, yo efectivamente creo que esto de las iniciativas ciudadanas o cívicas, ¿no? Cívicas, claro. Son y yo creo que van a ser mucho más importantes de lo que uno se imagina, ¿no? Que sea la ciudadanía que no se canse, me gusta esta expresión, porque el que se cansa perdió. En cuestiones penales, el que se cansa perdió, ¿no? Porque de hecho son procesos muy largos. De largo aliento. No sé si lo dijo Napoleón, ¿no? Dice, una revolución triunfa por la haraganería de los que deben combatirla. Qué buena. Sí. Bueno, no podemos haraganear si es que queremos combatir el vandalismo, ¿no? Sí. Qué buen punto, Carlos, que Cívica no se canse. Sí, yo creo que lo que no debemos dejar es dejar de creer que se puede hacer algo diferente, algo mejor, ¿no? Y por eso Cívica está ahí detrás, ¿no? Y como lo repito, no se cansa de hacer eso, claro, de exigir las responsabilidades, ¿no? Ya sea, por ejemplo, ante un fiscal o un agente de la ley que se cree todopoderoso, un alcalde, por ejemplo, ¿no? Que impone barreras burocráticas, por ejemplo, y ilegales o irracionales. Hay esos casos. O una persona que cree que el derecho a la protesta es ir y tirar una piedra, agredir al policía, impedir el traslado de enfermos. Eso no se puede tolerar. Sí, yo también quiero aprovechar este minuto que nos queda, que digamos la violación de los derechos ciudadanos también la cometen autoridades, ¿eh? No solo vándalos, ¿no? Que son también ciudadanos, ¿no? Que están en la ruta incorrecta, pero también autoridades corruptas, autoridades chantajistas, estos inspectores municipales que chantajean a los pequeños comerciantes. Nosotros queremos pruebas de eso, ¿no? Y Cívica saldría a defender ese derecho ciudadano. Nosotros defendemos a la ciudadanía, ¿no? Y hubiéramos querido que el Estado nos defienda, pero no nos está defendiendo en la medida de nuestras expectativas, ¿no? Así que para eso estamos para defendernos del vandalismo y para defendernos de los malos funcionarios públicos, ¿no? Sí, a veces solamente hay que ajustar estrategias porque no necesariamente todo está perdido, ¿verdad? El trabajo que ustedes hacen importantísimo, de repente, por ejemplo, el cómo crear una prueba, darle el ribete jurídico que requiere, de repente no es tan difícil, ¿no? Y estas cosas pueden irse dando, ¿no? Bueno, la tecnología está ayudando, ¿no? Lo vemos todos los domingos en televisión, siempre son los audios. Sí, pero hay que ligarlo a la investigación, hay que ligarlo a lo jurídico. Ah, no, yo aprendí. La prueba tiene que no solo mostrar el acto, sino también relacionarlo con la fecha, el lugar. Y con la autoridad. Con la autoridad, sí, claro. Eso es un punto a veces que puede ser importante y puede cambiar. ¿A qué te refieres con la autoridad? Por ejemplo, si tú tienes un teléfono donde hay unos mensajes, puedes ir con un policía o puedes ir con el notario y bajas esa información, ¿no es cierto? Con un policía de testigo, un fiscal, la bajas y ya tienes una prueba, una evidencia
formal, ¿no es cierto? Porque un notario dijo, bueno, efectivamente yo he verificado que ese teléfono y ese mensaje. Ya tiene ese ribete de... Claro, le da la fe pública. Le da la fe pública. Entonces, pero un video por espontáneo... Sí solo, por sí solo no necesariamente puede ser convertido en prueba. No olvides que hay indicios, evidencias y pruebas. A veces la suma de indicios puede darle al juez una idea, pero un indicio no es nada y una prueba tampoco lo es si no la tienes. Ahora, las actas son pruebas, ¿no es cierto? Pero Esas las actas que firmadas acuerdan por una bloquear. Autoridad. No, las actas, sí, si esa acta se lleva nuevamente ante un notario, si inmediatamente se le da la formalidad con un fiscal o se le envía al fiscal, hemos obtenido esta acta y se va construyendo la prueba. A la cadena de custodia. Así es. Hacer que la evidencia, el indicio y la prueba tengan el asidero jurídico necesario, ¿no? Muy, muy interesante. Yo les agradezco mucho, primero por haberme acompañado en ICA con resultados tan positivos y, José Luis, toda tu experiencia en materia de inteligencia. Tenemos que defendernos, ¿no?, de la delincuencia, y yo sí creo que desde la ciudadanía vamos a poder hacer muchas cosas. Cívica es un medio, pero es la ciudadanía la que va a tener que autodefenderse, ¿no? Y ojalá el Estado corrija estos vicios que hemos comentado en esta mesa, que tiene que ver con la relación entre fiscalía y policía y, por supuesto, las autonomías y la politización de los servicios especializados. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes.